noches, señoras y señores. Comenzamos hoy nuestro programa de entrevistas a los partidos políticos que desde nuestra comarca se presentan a los comicios del próximo 25 de mayo, elecciones al Parlamento Europeo, no lo olviden. Y pues siguiendo las instrucciones marcadas por la Junta Electoral, ateniéndonos a los tiempos y al orden en el que deben aparecer los partidos, vamos a comenzar precisamente por el Partido Socialista, que en las elecciones europeas anteriores y en la provincia de Jaén sacó mayor número de votos. Continuaremos con el Partido Popular, seguiremos posteriormente con Izquierda Unida, Unión, Progreso y Democracia, y después con el Partido Andalucista. Nos encontramos en la sede del PSOE de Baeza y lo hacemos para hablar con una persona de la ejecutiva local de este partido en la ciudad de Baeza, pero también en la ejecutiva regional socialista. Se trata de Lola Marín Torres. Muy buenas noches, Lola, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues decimos que tiempo para dar información sobre los programas electorales, sobre lo que cada partido lleva a estas elecciones y acercárselo a la ciudadanía. Entonces, por comenzar ya directamente, por lo más claro, ¿cuáles son aquellos principios, aquellas ideas irrenunciables e importantísimas que lleváis en vuestro programa? Pues mira, en nuestro programa nuestras ideas son exactamente las mismas que la seña de identidad de la Unión Europea. Para nosotros, nuestra seña de identidad, la seña de identidad del Partido Socialista y la seña de identidad de la Unión Europea, de cómo empezó, son las mismas y no son otras que la solidaridad y la cohesión social. Ese fue el espíritu de la Unión Europea y ese es el espíritu del Partido Socialista, y eso es lo que queremos volver a recuperar. Para nosotros es fundamental que se vuelva a gobernar para las personas, que volvamos a tomar decisiones, que tengamos presente que se toman decisiones para las personas. Tenemos de una vez por todas que construir una Unión Europea en la que quepamos todos, en la que unos pocos no paguen y el resto sean quienes disfruten los beneficios de la Unión Europea, sino que entre todos el esfuerzo de todos redunde equitativamente en todos, que quien más pague que más tenga más pague y que quien menos tenga más reciba, porque solo de esa manera conseguiremos que la cohesión social haga una Europa fuerte y que de una vez por todas entendamos que Europa no es un problema y no es quien nos tiene que imponer una disciplina. Europa tiene que ser la solución a las dificultades que hoy por hoy hemos visto y que son el resultado inequívoco de una gestión conservadora, de una gestión de la derecha a lo largo de muchos años en la Comunidad Europea. Y eso ha hecho que hoy por hoy tengamos el resultado de una sociedad cada vez más distanciada, con personas que tienen mucho dinero y personas que sistemáticamente van perdiendo poder adquisitivo y que están sufriendo verdaderos dramas. Y ese es nuestro mensaje esperanzador y esa es la fuerza con la que tenemos que movernos y mover ahora a Europa. Y como tú decías, es que existe una conexión entre lo que son los valores del Partido Socialista y lo que fue el espíritu de creación de la Unión Europea, que no es otra, como decía, que la solidaridad y la cohesión social. Lola, hay un problema que además todas las encuestas, todos los datos lo arrojan, y es el desinterés de la ciudadanía. Parece que vemos Europa como lejos, a pesar de que, bueno, pues estamos continuamente viendo cómo las decisiones que se toman en Europa, sobre todo en los últimos años, nos afectan directamente, y más en una comarca como esta, en la que, bueno, pues el debate de todo este año e incluso parte del anterior ha sido en torno a algo que nos afecta tantísimo como nuestro olivar, como la política agraria común, temas de empleo, temas de recortes. ¿Qué falla que no se llega a la ciudadanía para enviarle ese mensaje de qué importantes son estas elecciones? Son no solo importantes, sino que son cruciales. Son cruciales porque hemos visto el resultado de una política conservadora que nos ha llevado a ir perdiendo, como decía antes, muchas cosas, valores y sobre todo derechos conquistados durante mucho tiempo, y esa política de derecha, esa política conservadora nos está llevando al, como decía, la pérdida de tantos y tantos derechos conquistados durante tanto tiempo. Y yo sí quisiera hacer una puntualización. Es verdad que la gente tiene una cierta desapego a los partidos políticos, porque cada vez se habla más de política. No estoy de acuerdo en aquellos criterios que dicen o en aquellas voces que dicen que la gente no quiere hablar de política. No es verdad, cada vez se habla más de política. Ahí están
Efectivamente. No quiere ir a votar. Sí, ahí es donde quiero llegar. La gente habla cada vez más de política y están las redes sociales, que son un foro potentísimo de política y de voces en las que continuamente se hablan de los temas que están surgiendo en torno a la política. Ahora bien, es que decididamente llevamos unos años en los que parece que a ciertos sectores políticos, a ciertos grupos políticos y medios de comunicación les interesa que la gente dar el mensaje subliminado, dar una especie de mensaje latente para que la gente no acuda a votar, porque parece que les interesa, porque si la gente despierta como está despertando, y yo confío plenamente en la gente, en la capacidad de compromiso de la gente, en la responsabilidad ciudadana de la gente, sé que la gente se tiene que dar cuenta y se va a dar cuenta de la importancia que tiene ir a votar, porque si no votamos, no hemos decidido y hemos dejado que otros decidan por nosotros. Yo creo que se vote lo que se vote, hay que acudir a votar, hay que ser responsable de tu ciudadanía y hay que ser un ciudadano responsable y acudir a votar. Y por supuesto, yo creo que viendo la trayectoria de las políticas conservadoras en Europa, es fundamental que pongamos ahora la visión y el punto de mira en las políticas de izquierda, en las políticas progresistas que, como decía, responden mayoritariamente a la solidaridad y a la cohesión social. Solo saliendo todos juntos de la crisis, verdaderamente podremos estar confiados y podremos estar satisfechos de salir de esa crisis. No vale con que salgan unos pocos, no vale con que sigan castigándonos. Y es muy importante que reconozcamos y que sepamos que el Partido Popular nos ha traído hasta aquí, el Partido Popular en España y las políticas conservadoras en Europa. Y es muy importante que digamos que al Partido Popular no le interesa hablar de política en la campaña electoral. No le interesa que sepamos cuáles son los planes de futuro de las políticas conservadoras, porque tenemos a la vuelta de la esquina una vuelta más de tuerca de las políticas conservadoras. Nos están avisando de que van a volver a subir los impuestos, nos están avisando de que van a volver a meter la tijera en tantas y tantas preocupaciones y tantas cuestiones tan fundamentales como la educación, la sanidad, la dependencia, los servicios sociales. Van a volver a meter la tijera. Y el resultado no es positivo, porque después de esas políticas conservadoras, el resultado es que estamos más empobrecidos, la gente está sufriendo bastante más y las políticas solo nos han llevado a una economía más debilitada, con mucha gente más en el paro. Más de 1,5 millones ya casi de más parados en España. Y nos ha llevado a una situación en la que la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de este país hablamos de Europa y parece que tenemos un toro de Miura, porque cada vez que llega un consejo, unas directrices, dicen algo es apretar cinturones, y un Banco Europeo que no vemos con muy buenos ojos, porque no nos está dando la solución que necesitamos. Efectivamente, es que precisamente es donde quiero llegar. La Unión Europea no es un ente apolítico que está allí en Bruselas y que nos ordena como un látigo, que nos tiene que decir cómo tenemos que dirigir nuestro país. No, la Unión Europea es una herramienta fundamental de cohesión social y una herramienta fundamental económica para que todos los que estamos dentro de esa Unión Europea vivamos mejor y tengamos el suficiente respaldo como para poder ser ciudadanos y ciudadanas de primera, independientemente del país en el que las estemos. Decisiones, que es lo que a veces se nos queda lejos, las toman políticos. Efectivamente, y a donde quiero llegar es que ese ente político que nos parece tan lejano, que se nos ha puesto tan lejano y que durante tanto tiempo llevamos escuchando a Mariano Rajoy decir, es que Europa dice no. En Europa está gobernando ahora mismo los mismos que aquí en España, los conservadores. El Partido Popular Europeo es quien está gobernando en Europa y son ellos mismos, son Merkel, Rajoy, Cañete, los que están haciendo sistemáticamente y de una manera irresponsable y de una manera irreflexiva, están haciéndonos ver que solo las políticas de austeridad nos van a salvar de esto, y eso es rotundamente falso, y eso es lo que hay que desmentir y hay que decir, Europa es la solución. La Unión Europea es la solución y las políticas de izquierda son la solución, porque tenemos el ejemplo en Andalucía. Andalucía está llevando una política totalmente distinta a la política de España y a nosotros no están yendo bien las cosas.
Nosotros estamos manteniendo nuestra educación, estamos manteniendo nuestra sanidad, estamos blindando las políticas sociales, y en España hay una diferencia muy importante entre un ciudadano que vive en Madrid y un ciudadano que vive en Andalucía. Está mucho más protegido, está mucho más satisfecho con lo que se está recibiendo de su gobierno, porque se están blindando los derechos fundamentales y las políticas sociales. Es muy importante distinguir entre un estudiante que está en Andalucía y un estudiante que está en Madrid. Pues esa es la diferencia que tenemos que hacer, porque esa diferencia se puede hacer ver, y ese giro a la izquierda que nos va a llevar hacia buen puerto es el que ahora estamos a punto de decidir en Europa. Europa tiene que estar dirigida por hombres y mujeres progresistas que hagan de nuestra tierra una tierra de oportunidades, que hagan de nuestra comunidad europea una tierra que no castiga a sus ciudadanos, sino que da soluciones y que aporta confort y sobre todo aporta el bienestar que necesitamos para desarrollarnos. Y algo tan importante que hay que tratar en esta campaña es el tema de la agricultura, tan importante en nuestra tierra. Una reforma de la PAC que, bueno, yo imagino un agricultor que no tenga las cosas claras, y a veces las cifras son y se manejan muchísimos datos, pero escuchando hablar a una persona del Partido Popular, escuchando hablar a una del Partido Socialista, parece que estamos hablando de datos absolutamente distintos, que nada tienen que ver. Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio muy aséptico. Vamos a olvidarnos de lo que podemos estar 2 horas discutiendo aquí sobre términos de política común agraria que a lo mejor no somos capaces de entienden muchas personas. Efectivamente, de hacer llegar de verdad. Simplemente vamos a hacer un ejercicio muy claro y muy transparente. España, con la política agraria, a priori, sin entrar en profundidades, recibe el mismo dinero. ¿Por qué? Andalucía es la única comunidad, la comunidad autónoma que pierde dinero. ¿Por qué tenemos que perder casi 500 millones de euros? ¿Y por qué esa pérdida es al olivar? ¿Por qué? Si no se pierde en ningún sitio, ¿por qué perdemos los andaluces y por qué perdemos los jienenses y los baezanos? ¿Por qué el ministro Cañete nos ha hecho esta jugarreta tan mala? ¿Y por qué va a hacer que perdamos? Y el ejercicio que te decía era simplemente que, como va a ser algo que madure por su propio peso, ya sabemos que hoy por hoy todos los pequeños agricultores de Baeza han perdido cerca del 9% en la subvención, ya de entrada. Esa es la única reflexión que yo pido que haga. Se ha hecho una reforma de la política agraria común y los baezanos y las baezanas, la gente de nuestra provincia que tiene cultivo y que recibe subvención, de entrada ha perdido un 8 y pico por ciento, casi un 9% de la subvención. Es la única reflexión que hay que hacer. Ya la hemos perdido. Pero es que además de esa pérdida, además de esto que supone, resulta que se nos ha encarecido los regadíos. Vamos a recordar que el olivar necesita también muchos cuidados a lo largo del año y que solo para regar se nos ha subido un 110% la factura de la luz. Un 110%. Eso es política agraria. Pero es que además en España ha perdido cerca de un 12% en el presupuesto del Ministerio de Agricultura. Esa es la importancia que se le da a uno de los pilares fundamentales de la economía en España. Perder dinero que se daba al Ministerio para que sufragara y para que invirtiera, pues hombre, desde luego es que es importante que analicemos que no valen las palabras, que valen los hechos y los resultados. Y que el hecho fundamental es que al desarrollo rural se le ha bajado también otros 2.000 millones de euros. Algo de lo que acusa el Partido Popular, de que el PSOE en Andalucía, pues la verdad es que le ha dado salida muy poco a ese presupuesto que tenía, ese dinero que tenía para el desarrollo rural. En Andalucía se le ha dado poco salida, en Andalucía se está haciendo todo lo que se puede y más, pero que no se nos olvide una cosa. Andalucía es una comunidad autónoma de España. Andalucía recibe un presupuesto del Ministerio. Si nosotros recibimos una cantidad, nosotros gestionamos con esa cantidad e invertimos la cantidad que se nos da. Pero yo quiero hacer una reflexión. Lo importante y lo fundamental de un presupuesto, porque como todos saben, como todos sabemos, pero muy pocos políticos decimos y muy pocos partidos ponen de manifiesto, y yo sí lo voy a hacer aquí, es que la financiación no es igual para toda España. Todas las comunidades autónomas no reciben el mismo dinero, hay un reparto desigual. Lo importante es lo que cada comunidad del presupuesto que tiene dedica a cada uno de los sectores.
Y para Andalucía son muy importantes ciertos sectores. Son muy importantes el sector servicios, el sector turístico. Es muy importante, es fundamental el sector de la agricultura y es fundamental también el sector de la construcción, porque nosotros hemos entendido que si no levantamos, si no ayudamos al sector de la construcción, no vamos a ir a ningún sitio. La juventud, el empleo. Y ahí es donde yo quería llegar. El empleo joven y la vivienda para esos jóvenes son trascendentales. Es imposible que sin el apoyo y el esfuerzo de las instituciones, hoy por hoy nuestra juventud, la generación mejor preparada, los estudiantes que ya han terminado, la maravillosa generación de profesionales que hemos creado, que nos ha costado tanto trabajo y tanto dinero que se ha puesto para ellos, los vamos a desaprovechar. Y en Andalucía no lo vamos a hacer así. Las políticas de izquierda caminan hacia otro sentido. En algunos casos los vamos a desaprovechar 6 meses porque si no nos los mandan otra vez. Claro, sí, pero ahí es donde yo quería decir. Por eso es tan importante Europa. Es una medida que por supuesto el PSOE no comparte para nada. No, mira, para nosotros es fundamental que nuestro principal valor intelectual y nuestro capital humano tan bien preparado se quede aquí. Y el dinero que hemos invertido en su educación revierta ahora en la sociedad andaluza. Por eso ahora se ha sacado, Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, ha sacado un plan de empleo joven de 200 millones de euros que solo para Baeza, solo en Baeza, tiene cerca de 341.000 euros. Eso va a suponer 25 muchachos y muchachas de entre 19 y 29 años, de entre 18 y 29 años, con una titulación superior, van a poder desarrollar su profesión en su ayuntamiento durante 6 meses a jornada completa o durante 12 meses a media jornada. Eso es una oportunidad fundamental, pero sobre todo es la apuesta decidida por el empleo joven. Nosotros no queremos que nuestros jóvenes se vayan a Alemania a trabajar definitivamente al final en una tienda de turno o a que se les explote con unos contratos que son irrisorios. Y si no lo tienen, otra vez los mandan de vuelta. Pero es que además, fíjate hasta dónde llega la política conservadora y hasta dónde ha llegado el Partido Popular. Nuestros jóvenes que se han tenido que ir, cuando vuelven a España, si han estado más de 3 meses, se encuentran que además su gobierno les castiga y les penaliza quitándole la tarjeta sanitaria. Eso no va a pasar en Andalucía. Eso no va a pasar. Cuando nuestros jóvenes vuelvan, que lo que no queremos es que se vayan, por supuesto van a tener cubierta su seguridad social y no van a necesitar mendigar, ni pedir, ni pagar algo que por derecho es suyo. Y eso está pasando en el resto de España. Y ese es el resultado de las políticas conservadoras. Y eso precisamente es uno de nuestras apuestas decididas en nuestro programa político para Europa. Queremos que se haga de una vez por todas un programa fuerte, con mucho dinero, con muchas miras y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del mejor capital y el mejor recurso que tiene Europa, que es la gente joven. Queremos de una vez por todas que se haga un plan de empleo europeo, que copien los modelos que se están haciendo en Andalucía y que se haga en Europa un plan de empleo joven, que nuestros jóvenes se vayan solo si lo desean y que tengan oportunidades en sus regiones y crear las condiciones necesarias para que no tengan que irse, y es ayudarles, porque en definitiva es ayudarles egoístamente, porque son lo mejor que tenemos, porque son las personas más cualificadas y son las personas que tienen más capacidades, porque nos hemos gastado mucho dinero entre todos en formarlos y queremos que eso revierta en el territorio, en nuestro terreno, y darles la oportunidad para que se queden. Lola, otro tema en lo que indudablemente Europa tiene que tomar carta en el asunto, aunque España, bueno, pues somos la frontera, y hablando de ayuda y solidaridad y de apoyo me refiero concretamente a la inmigración, somos la frontera de entrada en muchos casos a Europa. Sabemos las dramáticas consecuencias que han tenido en los últimos meses que ha tenido esta cuestión. ¿Cuál es vuestra postura en este sentido? Nuestra postura es que tiene que ser oída, y nosotros tenemos que ser capaces de llegar a gobernar en Europa para poder ponerle solución. Es fundamental una política de inmigración común. Es importantísimo. Nosotros somos la frontera en el sur, pero es que nosotros no somos solo España, somos la frontera, la entrada, somos la frontera con Europa, y Europa tiene que darse cuenta que necesitamos unas políticas de inmigración
comunes, hay que hablar con Marruecos, hay que hablar con Mauritania, hay que tener claro qué es lo que queremos hacer. Pero es que además de eso, no solo la inmigración, sino que hay que solucionar de una vez por todas, y es algo que hay que solucionar también en Europa, la cuestión de Gibraltar. Necesitamos tener claro, es que el problema fundamental de Europa, que hasta ahora está teniendo, y es el mismo que estamos poniendo de manifiesto a lo largo de la entrevista, es que Europa no está solo para trabajar por los mercados y por las grandes empresas. Europa está para trabajar y sobre todo para estar a disposición de la ciudadanía, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Y la política común de inmigración, igual que la política económica común, igual que la política de educación, igual que todas las políticas, tienen que ser discutidas y tienen que ser consensuadas. Pero esa es la diferencia. Nosotros, el PSOE, el Partido Socialista, quiere trabajar por la solidaridad y la cohesión social y pasa por todo ese tipo de cuestiones, y el Partido Popular y los conservadores europeos siguen escrupulosamente el camino del dinero y el camino inequívoco de los mercados, que es en definitiva para quienes ellos están trabajando. Bueno, queda mucho todavía, poquito, es un poco más de una semana, pero queda tiempo en las elecciones de seguir hablando de temas, porque a mí hay muchísimos que se me han quedado en el tintero, como innovación, investigación, desarrollo, son muchísimos, energía alternativa, hay muchas cuestiones en las que hay que seguir abundando, pero se nos acaba nuestro tiempo. Muchísimas gracias, Lola, por haber estado esta noche con nosotros, y bueno, pues lo que resta de campaña, mucha suerte y, como les decimos a todos nuestros invitados, que gane la democracia. Por supuesto. Muchísimas gracias a vosotros por este momento. Pues enseguida volvemos con más entrevistas aquí en 9 La Loma. Hasta ahora. Buenas noches en nuestro espacio de entrevistas dentro de lo que son los programas que estamos dedicando a los comicios del 25 de mayo, elecciones al Parlamento Europeo. Estamos ahora en el turno del Partido Popular y lo hacemos para hablar con José Enrique Fernández de Moya, líder responsable del partido a nivel provincial, y con el que queremos, bueno, pues saber cuáles son las directrices principales sobre las que se marca esta campaña, sobre todo en la provincia de Jaén, con los últimos datos de empleo que nos han sacado los colores en esta provincia, y también con la preocupación que hay en torno al problema del olivar, dos temas fundamentales que vamos a abordar, al margen de todo aquello que, bueno, pues Fernández de Moya quiera trasladarle a todos ustedes, y por comenzar precisamente por este último, pues los que Jaén ha sido la provincia peor parada de toda España. Pues me gustaría que habláramos pues sobre estos comicios, de la importancia que tienen y de cómo puede afectar nuestro voto a la hora del empleo en la provincia de Jaén. Bueno, pues en primer lugar, buenas noches, y como no podía ser de otra manera, agradecerle su amable invitación a poder compartir un rato que me permita, a través de su medio de comunicación, entrar concretamente en los hogares de miles de jiennenses para darles a conocer lo que significa y representa, en opinión del Partido Popular, estas importantísimas elecciones al Parlamento Europeo. Y digo importantísimas elecciones porque el próximo domingo 25 de mayo, si hay una provincia en el conjunto de España que se está jugando mucho, indudablemente es la provincia de Jaén. Las elecciones al Parlamento Europeo tienen que ser entendidas en una clave desde el punto de vista de lo que significa la acción política en la provincia de Jaén. Y usted me preguntará por qué. Precisamente por los dos temas que usted ha tocado, lo que significa el empleo y el olivar y el empleo. Hace ahora 5 años, en diciembre del 2009, el entonces gobierno socialista de Zapatero y Rubalcaba, apoyado por el señor Chávez y Griñán, llevó una reforma de propuesta de la política agrícola comunitaria en el marco comunitario 2014-2020. Esa propuesta contemplaba un rejón de muerte para la provincia jiennense, que era la aplicación de la denominada técnicamente tasa plana, es decir, una ayuda lineal al conjunto de todos y cada uno de los productos que perciben y reciben una subvención comunitaria, sea cual sea el cultivo del que se tratara, y en virtud del cual esa ayuda lineal delimitaba 100 euros por hectárea. Eso significaba una pérdida de 200 millones de euros anuales a la provincia de Jaén. Es decir, la propuesta del Partido Socialista en Bruselas restaba a la provincia jiennense y a las 109.000 familias que dependen y viven directamente del olivar jiennense la nada despreciable cifra de 33.000 millones de pesetas cada año.
y tuvimos dos protagonistas que fueron capaces de darle la vuelta a esa lesiva negociación, a ese rejón de muerte que el Partido Socialista planteaba sobre el olivar jiennense, andaluz y español. Fueron el presidente Rajoy y el exministro Aria, hoy nuestro cabeza de lista, el mejor embajador que ha tenido el aceite de oliva ante la Unión Europea. Un exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, hoy cabeza de lista de mi partido, del Partido Popular al Parlamento Europeo, que consiguió dar la vuelta a esa lesiva reforma de la PAC para la provincia jiennense. Y ha conseguido que durante el marco comunitario 2014-2020, en Bruselas, vengan a la provincia jiennense cerca de 400 millones de euros anuales en concepto de ayudas comunitarias. Por eso, el Partido Socialista, con la propuesta de la reforma de la tasa plana, se convirtió en el enemigo público número uno del olivar jiennense. Y el Partido Popular es el partido del olivar. Porque no solo hemos culminado una brillante negociación en la reforma de la PAC, sino que además en estos 2 años y medio de gobierno del presidente Rajoy hemos puesto en marcha 7 medidas que han permitido defender al aceite de oliva y al olivar desde el minuto 1 del gobierno que preside Mariano Rajoy. Se consiguió llevar a cabo una activación del almacenamiento privado en tiempo récord, cosa que los gobiernos socialistas intentaron durante años. La llegada de Miguel Arias supuso que en tan solo 3 meses se activara el almacenamiento privado. En segundo lugar, vivimos una pésima campaña de recolección de la aceituna, que permitió llevar a cabo, gracias también a lo que fue la extraordinaria sensibilidad de la ministra de Empleo, una rebaja de las peonadas de 35 a 20 para favorecer el acceso al subsidio a los trabajadores eventuales agrarios. Pusimos en marcha con el ministro Montoro una reforma fiscal vinculada a módulos en el IRPF que tan solo en la provincia jiennense permitió un ahorro de 36 millones de euros, 6.000 millones de pesetas al conjunto de los agricultores de esta provincia. Llevamos a cabo esa brillante reforma de la negociación de la política agrícola comunitaria de la mano del presidente Rajoy y del exministro Aria, recuperando el liderazgo político y social en la Unión Europea que se había perdido en la etapa socialista de Zapatero y de Rubalcaba. Pusimos en marcha el incremento de los fondos del PER, donde la provincia jiennense percibe este año cerca de 19 millones de euros, 18,9, con un incremento del 3,7%. El exministro Aria llevó a cabo un convenio de valorización del aceite desde el punto de vista de la defensa de su calidad, de la exportación y comercialización. Y también, como última medida, muy demandada en este sentido por lo que significaba el propio sector oleícola y las organizaciones agrarias, la prohibición de las aceiteras rellenables. En suma, el Partido Popular es el partido del olivar. El partido que está al lado de lo que significa defender nuestro oro líquido, nuestro patrimonio, del que viven y dependen 109.000 familias en esta provincia con más de 60 millones de olivos plantados y una media de 7 millones de jornales en generación de empleo en cada campaña de recolección de la aceituna, que es sin lugar a dudas el Partido Popular, el que defiende el campo jiennense. Y claro, defender el campo jiennense, hablar de jornales, hablar de peonada, es hablar también de empleo. Y en las elecciones al Parlamento Europeo nos estamos jugando el próximo domingo 25 de mayo 2 tipos de política. Miren, los socialistas dejaron este país al borde de la intervención, al borde del rescate. Todo el mundo recuerda cuando Mariano Rajoy tomó posesión como presidente del gobierno en diciembre del 2011 y en julio del 2012, prácticamente 7 meses después, la prima de riesgo rozaba los 700 puntos básicos. Todo el mundo daba por seguro que España sería rescatada e intervenida como consecuencia de la nefasta, la peor herencia jamás recibida por un gobierno en España en la etapa democrática. Y fue la valentía y el coraje político del presidente del gobierno y del gobierno de España, de Mariano Rajoy y de todos sus ministros, lo que permitió salvar a España del rescate, con la ayuda inestimable del pueblo español, que ha sido el verdadero protagonista, conjuntamente con el Gobierno, de poner encima de la mesa unas medidas que durante 2 años y medio hemos tenido que tomar para salvar a España fundamentalmente de ese rescate, de esa intervención a la que nos dejaron al borde los socialistas porque habían arruinado otra vez el país. Es que el PSOE cada vez que gobierna arruina España.
y tiene que venir el Partido Popular para llevar a cabo su recuperación. Se refería usted a los datos de desempleo. Bueno, aquí hay que poner encima de la mesa algo que es extraordinariamente importante. En esta provincia, durante 32 años llevan gobernando los socialistas ininterrumpidamente la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. Y en el Gobierno de España, Felipe González estuvo del 82 al 96, 14 años, y Zapatero del 2004 al 2011, 7 años, 21 años en el Gobierno de España. Siempre que ha gobernado el PSOE en España, esta provincia se ha resentido de su nefasta política económica. Pero es que las competencias en materia de empleo están transferidas desde el año 2002 en su integridad a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y por lo tanto la señora Díaz hoy es la presidenta del paro para el conjunto de los jiennenses. Debo decirle que además las reformas estructurales que ha puesto en marcha el Gobierno de España, de manera incipiente y todavía queda muchísimo camino por recorrer, sin lugar a dudas se empiezan a dar sus frutos. En ese sentido, es de destacar que si usted mira los datos de la EPA del primer trimestre precisamente de este año, hay una bajada porcentual en 8 puntos, siendo además la provincia jiennense la que lideraba en este caso, pues precisamente esa bajada del desempleo. Cuando hemos conocido los datos de paro registrado, se incorpora en la tasa de desempleo que usted ha citado. Pero ¿qué hace la Junta de Andalucía? ¿Qué hace la Diputación Provincial, que durante 3 décadas ininterrumpidamente, y no pueden mirar hacia otro lado, han gobernado esta provincia? Porque no ponen en marcha políticas activas de empleo. Mire, quiero darle un dato. Esta provincia se caracteriza fundamentalmente por ser una provincia que depende del monocultivo del olivar, que tiene una escasa, desde el punto de vista de lo que significa infraestructura industrial, más allá del eje de la Nacional Cuarta, que no está muy consolidada, y por lo tanto tenemos una extraordinaria dependencia, nunca mejor dicho, de lo que debe significar los fondos que vienen al mundo rural. No en vano, de los 97 municipios que conforman la provincia jiennense, 62 están por debajo de 5.000 habitantes en población. Pues la Junta de Andalucía ha dejado de ejecutar cerca del 50% de los fondos de desarrollo rural, más o menos 1.800 millones de euros, precisamente para el desarrollo de nuestros municipios. Y Bruselas le ha dado un toque de atención a la Junta de Andalucía por esa inejecución presupuestaria y que hubiese permitido en la provincia jiennense crear empleo fundamentalmente en el ámbito de los jóvenes y en el ámbito de las mujeres. Pero la ineficacia que manifiesta el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, al igual que en la propia Diputación Provincial, al final los grandes pagadores de lo que significa y representa esa inejecución y esa ineficacia política presupuestaria en materia de desarrollo rural, sin lugar a dudas somos los jiennenses. Por lo tanto, yo le pediría explicaciones a la señora Díaz, en la medida en que la Junta de Andalucía lleva ya más de 12 años con las competencias íntegramente transferidas en materias de empleo, que rinda cuentas y que dé la cara de por qué, con ella siendo presidenta de la Junta, lidera el paro la provincia jiennense en el conjunto de España. Bueno, tenemos una cita el 25 de mayo con los comicios europeos. El 80% de las decisiones que se toman en Bruselas tienen impacto directo sobre nuestras vidas cotidianas. Lo reflejan además en el dístico del Partido Popular, unas elecciones en las que en los últimos años quizás es cuando más nos estamos dando cuenta del impacto que tienen las decisiones de Bruselas. Hablamos continuamente de la troika, del hombre de negro, de las decisiones que se pueden tomar aquí en España, de los recortes. Una ciudadanía que, como bien decía el líder del PP jiennense, pues bueno, ha pasado por muy malos momentos, ha sido protagonista, muchos recortes, mucho sufrimiento el que ha tenido que pasar y que ahora se enfrenta a unas elecciones que realmente no tiene muy claro, aunque en los últimos años, poco a poco, a paso agigantado, ya la fuerza está aprendiendo la influencia que tienen en nuestra vida. ¿Cómo movilizar a ese electorado que está decepcionado, que está, bueno, pues que ha sufrido muchísimo con tantos recortes que bueno, pues unos partidos dicen que eran necesarios, otros dicen que eran de otra manera, cada planteamiento, pero una ciudadanía es verdad que se ha sacrificado por salir adelante, por mejorar la situación y que ahora se enfrenta a unas elecciones y no tiene muy claro hacia dónde tirar, porque es verdad que los últimos datos de las encuestas dicen que tenemos una ciudadanía muy indecisa y la mayoría que ni siquiera se van a molestar en ir a depositar su voto. Bueno, mire, a su reflexión, fundamentalmente yo quiero incorporar también una serie de reflexiones que me parecen extraordinariamente importantes. La primera es que aprovecho esta entrevista para hacer un llamamiento a la participación. La convocatoria de unas elecciones siempre es la fiesta de la democracia
y por lo tanto yo creo que el ciudadano que libre y democráticamente escoja la opción política que estime oportuna, pero yo hago un llamamiento a la participación y a que acuda a las urnas, porque indudablemente participar en democracia constituye un gesto de responsabilidad y de compromiso con el sistema que nos hemos dado desde que en su momento aprobamos la Constitución española en el año 78. En segundo lugar, estos días he estado repasando los datos de lo que significaron la secuencia histórica de la participación de las elecciones europeas en la provincia jiennense. Y fíjese, en el año 2009 en la provincia de Jaén votó el 51,7%. Y en ese sentido he de significarle que la provincia jiennense estuvo entre las 5 primeras provincias de España con mayor participación. Por lo tanto, los jiennenses siempre hemos dado prueba de madurez democrática y al mismo tiempo de participación en las urnas. Y yo en ese sentido quiero reiterar como segunda reflexión mi llamamiento a la participación activa con la opción política que libre y democráticamente cualquier jiennense indudablemente pueda optar, faltaría más, pero que se participe, que se vote, que se decante por una opción política que evidentemente determine el sentido de su voto, porque al final eso significa consolidar la democracia. Tercera reflexión. Estas elecciones son mucho más importantes de lo que nosotros nos creemos. Yo he dado el dato de lo que significa el marco comunitario 2014-2020 y en esta provincia vienen 400 millones de euros al año, 66.000 millones de pesetas, solo en concepto de ayudas comunitarias. Pero podría hablar de un sinfín de programas que están cofinanciados por distintas administraciones públicas, el Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, los ayuntamientos de esta provincia y también con fondos comunitarios, como pueden ser los planes relativos concretamente al empleo joven, como pueden ser, por ejemplo, los planes Urban, como por ejemplo puede ser una carretera que afecta a la conexión entre la capital jiennense y entre Baeza y Úbeda, como es precisamente la propia autovía del Olivar, que determina la conexión entre lo que es la capital y las dos ciudades patrimonio de la humanidad, y por lo tanto las decisiones que se tomen en el Parlamento Europeo y el destino de los fondos comunitarios son claves y fundamentales para el presente y el futuro de esta provincia. Por eso yo quiero, como última reflexión, aprovechar la oportunidad que me brinda su medio de comunicación para pedirle el voto al Partido Popular. Yo le pido a los jiennenses que voten al Partido Popular porque es un partido serio, es un partido comprometido, es un partido que tiene que tener una voz potente en la Unión Europea en defensa del olivar, en defensa de las infraestructuras y en defensa del desarrollo socioeconómico y generación de empleo de esta provincia. El gobierno del presidente Rajoy va a destinar en los próximos años 1.800 millones de euros en la estrategia de emprendimiento y empleo joven, precisamente para atajar la lacra del paro juvenil en el conjunto de España. Y son fondos que provienen de la Unión Europea, una decisión tan importante para luchar contra el desempleo juvenil, una vez más cofinanciada entre el Gobierno de España y la Unión Europea. Por eso, mi última reflexión, aparte de lo que significa pedir de manera responsable y seria, en nuestra opinión, el voto para mi formación política, para Miguel Arias Cañete, para el Partido Popular, es un compromiso y es lo que le pido a los jiennenses de participación activa para consolidar la democracia, porque efectivamente el Parlamento Europeo que va a nacer de las elecciones del 25 de mayo va a ser extraordinariamente importante para el presente y el futuro de la provincia jiennense. José Enrique Fernández de Moya, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Suerte en estas elecciones y que gane la democracia. Pues muchas gracias a ustedes, buenas noches y efectivamente que gane la democracia. Siempre que evidentemente el pueblo vota, quien ha ganado ha sido la democracia. Muchas gracias y a todos ustedes, muy buenas noches. De nuevo, buenas noches. Continuamos con nuestro espacio de cara a las elecciones, a los comicios del próximo 25 de mayo, llevándoles a todos ustedes, pues, la idea más importante de los programas con que concurren los partidos políticos en nuestra comarca a estas elecciones europeas, unas elecciones muy importantes, no nos cansamos de decirles, son muchas las decisiones que nos afectan en nuestra vida cotidiana, diaria y que se toman en Europa. Importantes estas elecciones, importante la cita, la convocatoria, los comicios, importante que también todos ustedes conozcan
pues los programas electorales de los partidos, al menos en su idea más importante. Espacio ahora, turno para Izquierda Unida, y desde Izquierda Unida de Andalucía tenemos con nosotros a Eduardo Pérez Fernández. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Eduardo, que actualmente ostenta el cargo de subdirector de Comercio. Efectivamente, la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía, sí. Pues Eduardo, un acto al que acude, un acto electoral aquí en la ciudad de Baeza, y en esta entrevista lo que nos gustaría en estos minutos, tampoco nos cansamos de decirlo, con los que los medios de comunicación, la mayoría, pues nos manifestamos en contra, no nos gusta que se apliquen estos criterios de tiempo de la Junta Electoral en lugar de aplicarse criterios periodísticos como debiera ser según nuestro punto de vista. Dado que tenemos poquito tiempo, mejor ir directamente al grano y, bueno, pues esas ideas más importantes del programa electoral de Izquierda Unida para estas elecciones. La posición de Izquierda Unida en estas elecciones es una posición claramente de defensa de la idea de Europa, pero de una idea de Europa distinta a la que nos están transmitiendo los partidos actualmente mayoritarios. Una Europa de los ciudadanos y no una Europa de los mercados. Que son las que nos está llevando a la situación de auténtica pérdida de derechos económicos, sociales y de todo tipo. Fundamentalmente lo que pretende Izquierda Unida en estas elecciones es devolver a los ciudadanos el poder de las instituciones europeas. Bueno, hay una cuestión importante que abordar y es las buenas expectativas que tiene su partido en estas elecciones. Sí, efectivamente, pero yo creo que no hay que volverse locos. No hay que volverse locos. Actualmente Izquierda Unida con Iniciativa per Catalunya, los Verds, tiene 2 eurodiputados. Las encuestas nos están dando 6. Hay quien habla de 10. No nos volvamos locos. 6 sería un magnífico resultado, y yo creo que hay que ser realistas en ese marco en el que nos podíamos ver. En cualquier caso, nosotros animamos a la participación, y si en vez de 6 y a que voten a esta opción política, y si en vez de 6 son 10, pues bienvenido, no hay problema. Hay una cuestión que además es caballo de batalla de Izquierda Unida en estas elecciones, en cada una de las comparecencias que han hecho pues todas las personas de este partido que nos visitan en la comarca de La Loma, y es, bueno, pues la actuación, la ejecución, cómo trabaja, cómo actúa el Banco Central Europeo. Efectivamente. Ese es el problema al que me refería, la troika, Banco Central Europeo, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional. Que bueno, es curioso que en Europa se están aplicando las recetas que ya fracasaron en Argentina, ya fracasaron con los dragones asiáticos, ya han fracasado muchas veces, y en fin, y también entendemos que están fracasando en Europa en la medida en que no están resolviendo el problema, y lo que están creando es un problema nuevo de pobreza y de pérdida de derechos. Y ahora le voy a tocar un tema que seguro que sí que le gusta, porque quiero que hablemos de comercio precisamente. Bien. Y cómo afecta Europa, las decisiones que se puedan tomar en Europa, que parece que en muchos sentidos, en muchas parcelas de la vida cotidiana no las tenemos claras, ¿cómo puede afectar al comercio, a los comerciantes, e incluso a los usuarios de ese comercio, a los clientes, cómo nos afectan las decisiones que se toman en Europa? ¿Se puede hacer algo en este sentido? Bueno, en este aspecto la Comisión Europea está desarrollando un plan de fomento del pequeño comercio, del comercio de cercanía, y en eso, tenemos que decirlo, no estamos muy lejos. La cuestión es que estos planes hay que ejecutarlos. Entonces, el plan europeo no va por mal camino, y podría ser complementario a los planes que desde la Comunidad Autónoma de Andalucía, y concretamente desde la Consejería de Turismo y Comercio, y más concretamente desde la Dirección General de Comercio, de la que soy subdirector, estamos llevando, que es fundamentalmente una política que lo que trata es de entender el comercio no solo, y ya es muy importante, como una actividad económica, sino también como una actividad
que crea ciudad, crea convivencia y permite una calidad de vida que no permiten o que no fomentan otros formatos comerciales. Por eso nosotros nos centramos en ese pequeño comercio de cercanía, que no es el comercio, siendo el comercio de toda la vida, no es el comercio viejo y antiguo, renovado, es un comercio que se adapta a las necesidades de los consumidores, que además tiene unos niveles de calidad de servicio muy importantes, y esa es su gran baza. Posiblemente no puedan competir, que también lo hacen, en precio, pero desde luego lo que pueden competir y compiten muy bien en calidad de servicio. Entonces, ya digo, ahí las decisiones de Europa, de la Comisión Europea, no van, desde nuestro punto de vista, mal encaminadas, en el sentido de que han entendido también que es el pequeño comercio de cercanía urbano el que realmente produce riqueza, produce empleo. No es que el otro no produzca, pero en el balance se destruye más que el que se crea. Entonces, los pequeños comerciantes, las pequeñas empresas son en definitiva las que generan empleo. Esas son las que generan empleo. Y además tienen otra cosa, la pequeña empresa no se deslocaliza. La pequeña empresa está implicada en el territorio y esa no se deslocaliza. La gran empresa, bueno, pues si no le va bien, pues se va a otro país, que no hay ningún problema. Evidentemente. Eduardo Pérez Fernández, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, y bueno, pues esperemos que todo se dé bien de cara a estos comicios del día 25. Muchas gracias. Muchas gracias, eso esperamos. Gracias. Enseguida volvemos con todos ustedes. En nuestra ronda de entrevistas con los partidos políticos que se presentan a los comicios europeos del próximo 25 de mayo, al Parlamento Europeo, nos encontramos ahora con Pablo Quesada Ruiz, que es candidato de Unión, Progreso y Democracia. Muy buenas, Pablo. Muy buenas. Pues Pablo, brevemente y lamentablemente en este poco espacio de tiempo que tenemos, dado que los tiempos a los partidos políticos vienen regulados por su representación en los últimos comicios y en nuestro ámbito de actuación, pues en este poquito, como decimos, espacio de tiempo, nos gustaría, si puede ser, que nos resumieran los principios básicos y irrenunciables que van en vuestro programa electoral. Bien, pues en primer lugar, lo que nosotros queremos es construir la Europa de los ciudadanos. Queremos superar la Europa de los Estados y queremos construir realmente la Europa de los ciudadanos, donde todos los ciudadanos europeos tengamos una serie de derechos básicos y comunes, y al igual que en España, seamos iguales en derechos sin entrar en los nacionalismos de los Estados. En España nosotros venimos diciendo tradicionalmente que los nacionalismos periféricos ponen en peligro el proyecto común, ponen en peligro la igualdad de todos los ciudadanos en el Estado español, y a nivel europeo pues pensamos exactamente igual. A lo largo de su desarrollo en su construcción, los tratados europeos han facilitado que vayan cogiendo cada vez más peso los distintos países, los distintos intereses nacionales de los países. El Consejo Europeo, que no estaba entre las instituciones originales, fue una institución que se incorporó como tal en el Tratado de Lisboa de 2007, que es la reunión de jefes de Estado y de Gobierno. Entonces, esto ha facilitado que los intereses nacionales primen sobre los intereses comunes que están representados en el Parlamento y la Comisión. Nosotros tenemos una propuesta radical en ese sentido, proponemos incluso su supresión, porque entendemos que los nacionalismos, los intereses particulares siempre ponen en riesgo los intereses comunes que nos igualan a todos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el control y la transparencia democrática para nosotros lo es a nivel español, lo es también a nivel europeo, son fundamentales. Hay que racionalizar el gasto. Esto es como un olivo, lo que hay que podar son las varetas, son los chupones, como se dice por esta zona. Lo que no hay que podar es el fruto, es la flor que va a producir. Entonces, pensamos que hay que recortar en el gasto innecesario. Por ejemplo, el Parlamento Europeo tiene 3 sedes, Estrasburgo, Bruselas, Luxemburgo. Eso es un gasto innecesario que se puede recortar. Se puede unificar una sola sede. Lo que no tiene sentido es recortar en educación, recortar en inversión más desarrollo, en investigación más desarrollo, recortar en servicios sociales. Nosotros queremos que la Europa sea una Europa social, una Europa que realmente preste servicio a los ciudadanos, porque juntos podemos hacer mucho más. La unión hace la fuerza, como dice nuestro lema de
campaña, que es muy básico al que tienen aquí de lo que nos une, que es nuestro lema clásico, porque si se fijan, venimos siendo coherentes con lo que defendemos a nivel nacional a nivel europeo. Entonces, por recortar en el gasto innecesario, racionalizar las agencias europeas, que al igual que la administración paralela en la Junta de Andalucía supone un gasto y una falta de control presupuestario, unificar la unión bancaria, ya que tenemos unión monetaria, que también tengamos un control, un verdadero gobierno económico que dé respuestas comunes para todos los europeos, una unión fiscal para acabar con la competencia fiscal entre los distintos países, pero claro, en España también tenemos competencia fiscal entre territorios y Unión Progreso y Democracia es el único partido que realmente propone acabar con los privilegios fiscales, los demás partidos luego no lo votan cuando nuestro diputado en el Parlamento Vasco lo propone. También a nivel europeo hay territorios que están compitiendo fiscalmente con los demás países, acabar con los paraísos fiscales, que los paraísos fiscales sirven para que las élites más pudientes o multinacionales potentes pues eviten tributar, pero también suponen una pérdida para la cooperación al desarrollo, que para nosotros es un pilar fundamental que debe ser competencia común y debe fomentarse para también ayudarnos a controlar la inmigración. Porque miren, si nosotros damos dinero a los países en desarrollo para su desarrollo y ese dinero lo cogen los tiranos de esos países y lo acaban reinvirtiendo en paraísos fiscales, pues no vamos a solucionar el problema y desde luego no se van a poner las medidas necesarias, por ejemplo, para el control de la inmigración tan dramático como nosotros estamos viendo. Los problemas sociales en otros países también nos afectan aquí, la política de inmigración tiene que ser común, también en ese sentido. Transparencia, en el fondo poner el Parlamento, que es la institución que nos representa a todos, en el centro, que controle todas las instituciones, controle el Banco Europeo y, bueno, el poder para los ciudadanos. Y creemos que hay que votar en estas elecciones, hay que votar a UPyD, si ustedes le convencen, léanse el programa. Hay que castigar al bipartidismo que lleva dándonos ejemplos de que no gestionan interés de los ciudadanos, no pueden salir victoriosos, tienen que sentir un castigo y tienen que ustedes, desde Unión Progreso y Democracia, les pedimos que apoyen a la alternativa decente, la alternativa de gente que hacemos lo que decimos y que para nosotros nuestro programa es un contrato y creemos que tenemos méritos para... Pablo, queda muy poquito tiempo, pero antes de terminar sí que me gustaría, también brevemente, repetimos, sentimos tener tan poco espacio de tiempo. No hay más remedio, la ley es la que los marca brevemente, porque lo que más nos preocupa a todos en este país es el paro, es el desempleo. Propuestas en este sentido. Propuestas concretas. En primer lugar, a corto plazo, hay que reindustrializar Europa. 20% del PIB europeo tiene que servir para que la industria, para el sector industrial. A corto plazo, hay que tomar medidas para movilizar todos los fondos públicos necesarios para el empleo juvenil y el empleo para mayores de 45 años. Propuesta a corto plazo, libre circulación de trabajadores y desempleados. La propuesta del bipartito del PP, PSOE alemán de expulsar a los trabajadores comunitarios que no encuentren trabajo en 6 meses es inaceptable en una Unión Europea. A largo plazo, invertir en investigación más desarrollo es nuestro futuro. Si queremos ser competitivos en un mundo global, tenemos que invertir en investigación más desarrollo. Pablo, muchísimas gracias, que todo se desarrolle bien en esta campaña y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues con Pilar Tábora, en la sede del Partido Andalucista en Úbeda y en plena campaña electoral. Muy buenas noches, Pilar, y bueno, pues cuéntanos cuál es la perspectiva del Partido Andalucista de cara a estos próximos comicios europeos. Pues la perspectiva del Partido Andalucista es sembrar conciencia, fundamentalmente sembrar conciencia. Estamos con un pueblo desarticulado como pueblo, un pueblo que desde arriba lo han desarticulado porque no les interesa a nadie que el pueblo andaluz tenga conciencia como pueblo y tenga poder como pueblo. Teniendo poder como pueblo, seríamos los que dictaríamos las políticas en el Estado y los que nadie decidiría por nosotros sin consultarnos. Eso es lo que nosotros nos proponemos en estas elecciones europeas fundamentalmente, crear conciencia. Sin conciencia los votos no sirven, porque los votos sin conciencia pueden oscilar y un año se van a un sitio, otro año se van a otro, un año votan en contra, otro año votan a favor, un año votan porque van a castigar a algunos. Cuando se vota en conciencia, cuando el andaluz sabe lo que está votando, ese es el voto de calidad, ese es el voto que quiere el Partido Andalucista. No queremos un voto regalado, queremos un voto que siembre conciencia y futuro, porque Andalucía, sin un partido fuerte, sin una conciencia de pueblo, está vendida, nos están vendiendo de hecho. Estamos con un 36% de paro, somos el territorio último en la Unión Europea. No lo podemos consentir los andalucistas y no lo deberían de consentir los andaluces. Los andaluces tienen el poder en su mano, tienen el poder del voto, de meter en la urna el 25
votar por su tierra, votar por su gente, votar por su futuro o votar por los mismos que nos han mantenido y que nos han llevado al estado donde estamos. Ya no podemos decir que no tenemos información, no podemos decir que nos están engañando. Hay un dicho que dice: si me engañas, la primera vez es tu culpa, si me engañas por segunda vez, la culpa es mía. Ya está bien de que los andaluces nos desentendamos y que parezca que los partidos que nos gobiernan por arte de magia. No, nos gobiernan porque nosotros metemos el voto en la urna. Y ese es el mensaje del Partido Andalucista. Solo un partido propio, solo una voz propia que hable por Andalucía y por los problemas de los andaluces es lo que será útil en Europa. Los que pediremos que nuestro paro, que nuestra gente, que nuestros agricultores, nuestros pescadores, nuestros creadores, nuestros ganaderos, nuestros autónomos, nuestras pymes, nuestras cooperativas tengan poder real y tengan futuro y tengan economía y se creen infraestructura y estructura, industria, que somos un pueblo sin industria, que somos un territorio igual que Portugal, que somos un país grande y que no tenemos industria, que estamos aquí con el tema del turismo por si el turista quiere venir o no. Cuando el turismo se quiera ir, estamos sin nada, somos un territorio de servicio, cuando podíamos ser un territorio referente en la economía, en el progreso y en el futuro en Europa. Referente, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Los andalucistas queremos poder andaluz, no para el partido, sino para los andaluces. ¿Por qué cuesta tanto trabajo que en otras comunidades autónomas la concienciación de un partido que lucha por su tierra y en Andalucía, por qué cuesta tanto? Pues muy fácil, porque en otras comunidades autónomas, en otras nacionalidades como Andalucía, el nacionalismo, el orgullo de pueblo, el poder de pueblo se fomenta desde el poder político. En Andalucía se hace lo contrario, se desarticula desde el poder político, porque nuestro poder político es un poder estatal, es un poder centralista. Por lo tanto, necesita desarticularnos como pueblo, necesita desarticular a los andaluces para que no tengan conciencia de pueblo y los voten a ellos, porque ellos necesitan los votos de los andaluces para gobernar en el Estado, que es lo que les interesa, gobernar en el Estado y seguir conservando el cortijo del Parlamento andaluz, de la Junta de Andalucía. Y ya está bien que los andaluces mantengan a quienes no les están defendiendo en ningún lugar, que mantengan 35 años en el Parlamento Europeo, en el Parlamento andaluz, a los mismos, a PP, a PSOE. Y nosotros no hacemos una campaña de desacreditación, pero sí queremos que los andaluces sepan que si no tenemos esa conciencia de pueblo es porque nuestro poder político en la autonomía andaluza nos ha desarticulado como pueblo y tendremos ya que plantarle cara. Y los andaluces tenemos que plantarle cara a los que desde el gobierno andaluz nos han desarticulado y decirle: ya está bien, somos un pueblo, somos grandes, tenemos poder y queremos ejercer ese poder en la autonomía andaluza, en el Estado y en Europa. Ese es el problema, que desde arriba nos han desarticulado, mientras que a otras nacionalidades desde arriba les fomentan continuamente la conciencia y el orgullo de pueblo. Pues muchísimas gracias, Pilar, y suerte, que todo se dé bien en estas elecciones. Muchas gracias a vosotros.